Bueno, no sé si se acuerdan de algunos estadísticos, esto es para un repaso muy rápido, ¿no? Que teníamos distintas medidas que resumían la información, podían ser la media, la mediana, el modo. Después teníamos, esas eran las que le llamamos de tendencia central. Después teníamos otras medidas que nos daban idea de cuánto varía la variabilidad que tenían nuestros registros, que pueden ser la varianza, el desvío estándar, el coeficiente de variación, podríamos calcular el rango. Y después había otras medidas que eran de posición, los cuartiles, los deciles, los percentiles. Bueno, todos se acuerdan, ¿no? De estas cosas las vamos a usar ahora. Entonces lo que vamos a hacer es obtener las estadísticas descriptivas de estos datos que estuvimos trabajando recién, que es metionina. Bueno, entonces, fíjense, acá nosotros ya leímos los datos. O sea, si yo no hubiese leído nada y tuviera todo en blanco, ya tengo el script. Entonces, ejecuto la librería y abro mis datos. Un comando que yo suelo utilizar es este que se llama namesDatos. Entonces lo que me muestra acá es cómo está leyendo R mis datos. Entonces lo suelo copiar. ¿Por qué lo copio? Porque por lo general, si yo tengo un archivo con muchas variables, no siempre me acuerdo el nombre de las variables, muchas veces en las variables me aparece algún simbolito, y como R es sensible a mayúsculas o a minúsculas o a escribir mal el nombre, cuando no funciona algo, uno de los errores más comunes es que el nombre de las variables las esté escribiendo mal. Entonces yo por lo general lo que hago es me lo pongo acá y no lo escribo, hago corte y pegue. Otra cosa importante es esto que es STR, que es la estructura de los datos. Entonces, con esto lo que me dice es qué tipo de datos tiene mi base. Por ejemplo, estos que son nombres, está bien que sean caracteres, y este está bien que sean números. Pero muchas veces aparece un número, que a mí no me interesa que sea número, ¿no? Imagínense que yo estoy haciendo un análisis de varianza, donde tengo 3 dosis, y a las dosis las llamé dosis 1, dosis 2, dosis 3. Si yo utilizo eso en mi análisis, en mi modelo, al hacer una variable cuantitativa, lo que va a hacer R es un análisis de regresión. Entonces, en ese caso es importante detectar qué tipo de variables estoy usando y qué estructura tiene. Después vamos a ver cómo puedo convertir una variable que es numérica en un factor, si me es necesario, o al revés. Pero entonces, antes de empezar a hacer análisis, esto es importante, ¿no? Que los datos estén leídos como a mí me interesa que estén leídos. Otro comando muy útil es este, que es el summary, que me hace un resumen de toda la base de datos. Entonces, fíjense lo que hace. En los que son caracteres simplemente me dice cuántos registros tengo. Nada más porque es un carácter. Pero en los que son numéricos me da estos 5 estadísticos, que eran los que se conocían como los estadísticos de Tukey. Me da el mínimo, el máximo, la media, la mediana y los 2 cuantiles. Con esto podíamos hacer un boxplot. ¿Para qué me sirve ver esto? Primero, lo que tengo que ver es si el rango de las variables que estoy yo trabajando está dentro de lo que es esperable. Si acá me apareciera, por ejemplo, yo estoy trabajando acá, acuérdense que este es el peso de los pollitos, ¿no? Si me apareciera acá un 2000 como máximo, entonces ahí ya veo que tengo un problema. Y si tengo datos perdidos o datos faltantes, me dice acá cuántos datos faltantes tengo. O sea que antes de empezar a hacer cualquier tipo de análisis, es importante ver esto, ¿no? Que los datos estén bien registrados y que no tenga errores. Bueno, entonces esto ya lo hicimos. Yo puedo hacer directamente un resumen para cada una de las variables. Si yo le pongo datos, datos es todo el archivo. Pero este archivo tiene 3 variables. Pero supongamos que a mí me interesa una en particular. Si yo quiero localizar una variable dentro de un archivo, tengo que usar este signo pesos. Esto que dice datos, pesos, peso, me está diciendo que quiero la variable peso que está dentro del archivo datos. Si yo pusiera solamente peso, no va a saber qué es, ¿no? Entonces, si yo le pido el summary de peso, lo que va a hacer es darme las descriptivas de esa variable. Fíjense que si yo borrara esto, si yo no le dijera en qué archivo estoy,
me va a decir el objeto peso no existe, porque el objeto peso solo no existe, existe peso dentro del archivo datos. Ese es otro de los errores muy común, ¿no? Que yo quiero trabajar con una variable y no le diga al soft dónde está esa variable. Hay muchas funciones que me permiten obtener los estadísticos descriptivos de manera individual. Yo puedo querer la media, entonces la función es min, puedo obtener la mediana, el mínimo, puedo obtener los cuantiles, las varianzas, desvíos, cada uno y me los va a dar. Pero por suerte existen funciones que me dan esto de manera general, todos juntos. Entonces, una de las librerías que hace esto es que es FBasic, que lo que hace es estadísticas descriptivas. ¿Ven que a mí me aparece de nuevo esto cuando yo le pido esta librería? Porque no actualicé yo todos los paquetes. 5, que el máximo, que no tengo. Bueno, acá lo que me aparece esto, el X datos peso, es el nombre de esta columna. Pero a mí no me gusta ese nombre de columna. Entonces lo que hago es se la cambio. Y le pongo que la columna se llame pesos. Para cambiar el nombre de las columnas, hay una función que se llama callNames. Entonces digo, los nombres de la columna de esta tabla 1 sea peso. Entonces ahora, si yo corro tabla 1, me va a mostrar que se llama peso. Pero otra cosa, lo que no me gusta es que tiene muchos decimales. Entonces, lo que yo puedo decirle es que los redondee a 2 decimales. Entonces, mi tabla 1 va a ser la misma tabla de antes, pero ahora con los valores redondeados a 2 decimales. Bueno, entonces acá tengo una tabla bonita donde tengo todas mis estadísticas descriptivas, el nombre de mi variable y con la cantidad de decimales que yo quiero. Bueno, acá lo que hicimos fue de una variable. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero obtener las estadísticas descriptivas, pero condicionado a los distintos factores, o sea, los promedios para cada nivel de caróteno o para cada nivel de metionina? Entonces, para eso existe esta otra librería, Play, que hace un montón de cosas lindas. Y acá la lógica de esta es, bueno, yo mis resultados los voy a guardar en esto que se llama estadísticas. Esta es la función que voy a usar, ddplay. Lo primero que me aparece es el archivo, coma. Después hay que poner un punto, es la manera en que está configurada la función, y acá le pongo sobre qué quiero yo mis estadísticas descriptivas. Entonces yo quiero que me calcule estadísticas descriptivas en función de los factores. Y después esta palabra summarizing es para que me muestre los valores de las estadísticas descriptivas. Entonces, y yo les puedo poner un nombre, ¿no? Por ejemplo, quiero que me dé la media y la función va a ser min pesos. La mediana, median pesos. Y así. Entonces yo acá le estoy pidiendo la media, la mediana, el desvío y la cantidad de datos le pido que me dé el largo de ese vectorcito. Entonces el largo del vectorcito me va a decir cuántos datos tengo. Entonces si yo corro ahora todo esto, lo sombreo y lo corro, lo que va a hacer es darme directamente una tablita, donde me dice que para caroteno alto y alto, esta es la media, esta es la mediana, este es el desvío y tengo 4 datos. Entonces, esta es una manera de hacer las estadísticas descriptivas y fijarme. Entonces yo ya puedo tener una idea de, por ejemplo, cómo fue la variabilidad. Cada uno de estos es un tratamiento, ¿no? Estamos combinando 2 factores y en este caso estamos teniendo 9 tratamientos distintos. Entonces, si mi objetivo es determinar después qué tratamiento es significativo, acá ya puedo ver que
tengo en promedio, ¿no? Que algunos fueron más bajos, que algunos fueron más altos. Después vamos a ver cómo graficar esto. Bien. ¿Todos hasta acá bien? ¿Hay alguien que se quedó? Sí, a mí no me deja instalar. Te quedaste sin voz, Francisco. Ahí está, ¿ahí me escuchan? Sí, ahora te Sí. escucho. No, me tira el paquete ese, me tira error, no puedo instalarlo. Lo descarga y después empieza a tirar, no sé, todos los productos, los archivos derivados, eso tira error. Ahí copio exactamente toda la corrida de lo que me tira, que es error. Y al final no aparece ninguno de los dos. ¿Qué cosas raras les pasan a ustedes? Eso es cuando instalás SF Basic. Sí, ¿Y vos qué tenés? ¿Que tenés una Mac? ¿Es una PC? ¿Una Windows? ¿Qué cosas tenés? Linux. Ah, Con ahí ya PC, con que Windows debería andar, si no, para después me pongo con busco una compu. en Windows, pero. realidad tendría que funcionar. Lo que sí, yo, como no estoy familiarizada con eso, porque el tema es así. Cuando vos instalás paquetes desde Linux, a veces no son los mismos, exactamente los mismos que para Windows. Ah, ok. Mucho no te podría estar ayudando, simplemente. Lo que, Bueno, voy a tratar de instalarlo en una Windows ahora, después trato de conseguir una y para la tarde usar Windows. buenísimo. Ahí mira, y Paula te está diciendo que tenés que bajar el R Project como si fuera Linux. Bueno, pero yo supongo que hiciste eso, porque el de Windows no te lo debe dejar instalar. No, claro, sí, 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 no, bajé el de Linux directamente. Que de hecho lo bajás del repositorio del propio Linux, del administrador y todo. Acá me pregunta María Paz cómo se borra. Bueno, y ahí te contestaron. RM o remove, puedes escribir remove y lo borras. Bien. Bueno, otra de las cosas que podemos hacer con nuestros datos, especialmente cuando tenemos muchos y queremos tener una idea de cómo son, es hacer una tabla de frecuencias, ¿no? O sea, agruparlos. Entonces, otra librería que se las muestro ahora, que esta que se llama Agricolae, que la vamos a usar bastante. La librería Agricolae es una librería que armó un grupo de mejoradores de Perú. Entonces, lo que tiene esta librería, después lo vamos a ver, son para hacer pruebas de comparaciones múltiples, y después tiene para determinar diseños de ensayos. Entonces ustedes le pueden decir cuántos tratamientos, cuántos bucles, y lo que hace es la aleatorización y les muestra los mapitas de cómo aleatorizar. O sea, tiene toda una serie de herramientas específicas del área que no tiene otros paquetes. Por eso la mostramos ahora. Bueno, entonces, lo que sí, esta librería, cada paquete a veces tiene otros paquetes asociados. Entonces, si es la primera vez que lo instalan, a veces es como que tarda un ratito. Pero bueno, instalémosla ahora porque así ya después la usamos directamente. Bueno, entonces, una vez instalada, acuérdense que tienen que activarla, ¿no? La librería. Y acá lo que vamos a hacer es armar un objeto con esto que se llama graph frecuencia, pero no vamos a obtener el gráfico por ahora. Simplemente lo que nos va a dar es algo, bueno, sí, vamos a ver el gráfico, pero vamos a obtener esto como tabla. Entonces, ¿qué es lo que nos está haciendo? Nos está diciendo, las primeras dos columnas son los intervalos que armó. Entonces, tomó los valores de 220 a 263, los agrupó y entre este rango de valores hay tres datos nada más.
y este es el valor medio. Bueno, y así cada uno lo fue haciendo. Y lo que vemos acá, por ejemplo, que la mayor parte o la frecuencia más alta de los registros está entre estos dos valores. O sea, esta es la cantidad de registros que hay dentro de cada uno de los intervalos. Y esta frecuencia la puedo expresar también como porcentaje, ¿no? O sea, el 33% de los registros están entre 3,92 y 4,35. Y estas son las frecuencias, pero acumuladas. Y estas son acumuladas en porcentaje. Entonces, fíjense que el último valor es 100%. Entonces me sirve, me da una idea de cuál es la distribución de mis datos, cómo se están registrando. Esto, que es un ensayo experimental, controlado, quizás no podamos sacar mucha información. Pero estas tablas son muy interesantes verlas cuando yo estoy trabajando con datos o registros observacionales, ¿no? Cuando estoy trabajando con muchos datos que no puedo hacer una visualización